Queridos amigos y amigas, tengan todos ustedes muy buenas noches. Hoy tenemos una forma especial de culminar este día de transmisiones. Esta mañana tuvimos la conferencia de prensa de lanzamiento de la Primavera Poética, de su colección homónima, que este año se está publicando gracias al programa municipal Lima Lee. Nuevamente mi gratitud con Lima Lee, a la Gerencia de Educación y Deportes, a la Comisión de Cultura presidida por Florentino Díaz, porque estamos haciendo de estos días de confinamiento algo totalmente distinto. Estamos llevándole poesía a quienes nos siguen en nuestras redes sociales. Invitamos a que se unan a la plataforma de Lima Lee. Y hoy, después de haber tenido la conferencia de prensa en la mañana, haber tenido la entrevista a la poeta española Beatriz Russo, al poeta de Costa Rica Ronald Bonilla, a la poeta cubana Lice Espinosa, hoy vamos a culminar el día con uno de nuestros mayores referentes de la poesía peruana, para muchos considerado como uno de nuestros poetas más representativos. Me refiero a nuestro querido Marco Martos. Marco Martos es piurano de nacimiento, vive hace muchos años en Lima. Él ha sido o es aún catedrático universitario, actualmente es presidente de la Academia Peruana de la Lengua, Premio Nacional de Poesía y un personaje con una trayectoria impecable, querido por todos quienes pretendemos hacer poesía y acercarnos al oficio que él realiza desde hace muchos años. Marco, muchísimas gracias por haber aceptado la convocatoria. Es una alegría poder tener este diálogo contigo y es una alegría doble poder contar con un libro tuyo, con una antología que estamos entregándole al mundo con Abraxas, que es el título con el que has bautizado esta última producción. Buenas noches, querido Marco. Buenas noches, Harold. Mi gratitud a Primavera Poética, a la Municipalidad de Lima, su programa Lima Lee, a todas las personas que están interviniendo en este esfuerzo gigantesco, tal vez nunca visto, de que la municipalidad, en alianza, en este caso con Primavera Poética, edite un número tan grande de libros para ofrecerlos vía Internet a todos los usuarios. Es algo, digamos, nunca visto. Entonces, en ese sentido, la pandemia, que es señal de sufrimiento, también ha dado esta oportunidad increíble de descubrir de una buena vez la gran importancia de estos medios electrónicos digitales. A tus órdenes, Harold. Sí. Muchas gracias, querido Marco. De verdad, nos enaltece mucho tu presencia. Creo que el festival se dignifica contigo. Nosotros, desde que empezamos a realizar este evento, el año 2013, que tú participaste con nosotros cuando le realizamos el homenaje a los 50 años de la primera edición de Nueve Dirante de Arturo Corcuera, eh, decidimos, ¿no?, de que uno de los poetas a quienes queríamos celebrar era, por supuesto, a Marco Martos. Por eso, al año siguiente, publicamos Alas de Ángel, el libro que se editó el año 2014. Han pasado ya 6 años de aquello. Estamos en pleno 2020, asistiendo a un momento de cambio en el mundo, y nos alegra mucho que tú nos sigas apoyando, porque para un poeta de tu trayectoria, que voltea a mirar las actividades que humildemente realizan escritores como nosotros, es algo que nos impulsa y nos impulsa mucho. Yo quisiera preguntarte en ese sentido, cuando tú llegaste a Lima, de Piura, eh, ¿cuál fue el ambiente literario? ¿Cuáles fueron aquellos poetas que te antecedieron, que, que trataron del modo amigable como el que tú nos tratas ahora a nosotros? O sea, ¿quiénes fueron esos primeros maestros que encontró Marco Martos en Lima? Yo diría que el primer maestro fue Washington Delgado, a quien conocí cuando entré a la Universidad Católica, y que era un maestro excepcional que justamente hacía lo que deben hacer los maestros universitarios, bueno, pero también los escolares, ¿no? Que es tratar en lo posible, en un nivel de horizontalidad, a quienes se acercan a conocerlos, a tratarlos. Y ese fue el misterio, la gracia, digamos, que tenía más que ninguno Washington Delgado, y que fue el maestro para otros también, como Javier Heró, como Antonio Cisneros,
y tal vez también Luis Hernández, los poetas que empezaron a estudiar en la Universidad Católica en esos años, ¿no? Washington, digamos, a su vez era amigo de otro poeta que había regresado en esos años y que también fue nuestro profesor de gran importancia para los jóvenes que empezaban en ese tiempo, que fue Javier Soroguren, que fue profesor nuestro también y quien tenía una pequeña imprenta donde se publicaron los trabajos de los poetas que se iniciaban. El primero de todos fue Javier Heró con el libro El Río, que se editó en 1960. Esa es una historia ya conocida por muchos, pero lo que está detrás de cámaras es que había pues un clima, digamos, propicio para la escritura y también para la publicación. Y un tercer maestro de esa época fue Luis Alberto Rato, que fue la persona que llevó ante Sologuren el texto El Río de Javier Heró. Prácticamente fue el nexo, un gran maestro, un gran profesor, que hasta ahora lo recuerdo con gran afecto y que forma parte ahora mismo de la Academia Peruana de la Lengua. Te preguntaba esto por la cortesía que tú tienes con los poetas jóvenes y eso de hecho yo considero que se aprende porque en algún momento tú tuviste maestros que te trataron como tú tratas a los poetas más jóvenes y además Así es, porque coincidiste con una cogeneración que le ha dado al Perú una de las voces más fuertes, ¿no? O sea, no solamente Javier O, César Calvo, Arturo, Hildebrando Pérez, ¿no? Marco Martos, una generación poderosa que prácticamente dividió lo que se hacía y lo que empezó a hacerse, ¿no? Literariamente hablando en el Perú. ¿Qué opinión te merece ahora ya con la distancia de algunas décadas la, la importancia o lo que significó esa llamada generación del 60? bueno, fíjate, más o menos si pensamos en esos términos generacionales, eh, en un tabladillo, digamos, coinciden por lo menos tres generaciones. Si pensamos en el término bien usado, que es cada 15 años, lo que estamos llamando generación del 50 en realidad apareció el 45, también sería justo llamarla el 45. Y ¿Cierto? nosotros más bien seríamos de los 60, y la generación llamada del 70 en realidad tiene sus logros más bien a partir del 75, o sea que se cumple esa, esa Los ciclos. óptica de fotográfica, digamos, de, por decirlo en una imagen que pertenece a Ricardo Gullón, abuelos, padres e hijos, ¿no? Que conviven en un mismo espacio. Eso fue lo que ocurrió en los años 60 y creo que, bueno, pasados pues más de 50 años, casi 60 años, podría, podría decirse que ya se les puede juzgar, ¿no? Algunos porque su obra se ha cerrado por muerte, otros seguimos escribiendo, pero ya puede hacerse un balance. Yo creo que el balance en el caso peruano, tanto para la generación que estoy llamando 45-50 como la del 60, es un balance que los lectores tienen que decidir. Es difícil opinar sobre uno mismo y sobre sus amigos, pero en realidad, si hay un manojo de poemas o algunos cuentos o algunas novelas que merecen, digamos, volverse a leer, quiere decir que el trabajo fue bueno, fue de alguna manera exitoso. ¿No? Y el reconocimiento que le hicieron a un poema que tú escribiste y que ahora se ha vuelto el más famoso de repente de tu obra, el que leyeron en 40 lenguas en los Panamericanos, ¿no? El famoso Bueno, poema del Perú. es un éxito inesperado, ¿no? El poema, digamos que se defendía, estaba en muchos lugares, pero jamás pensé, la verdad que nunca, ni en mi mejor sueño, que podía tener la difusión que ha tenido, ¿no? Que, bueno, es extraordinaria, ¿no? ¿Contaste en algún momento que fue porque una maestra de escuela te pidió un poema? Fue fue una amiga, ¿no? Y por ahí hubo uno que polemizó conmigo después que por qué hacía poemas por encargo. Eso me da risa, la verdad, ¿no? Porque uno hace poemas porque quiere, ¿no? Pero Ahí sí. por encargo es cuando te pagan, ¿no? El encargo es una solicitud que me hizo una sugerencia de una persona amiga. Eso no me parece mal, en Aparte que absoluto. compartir poesía no tiene nada de malo, ¿no? Y si puedes Sí, hacerlo, sí. Esta es en realidad fue una profesora muy destacada
que se llama Luisa Pinto. Es una profesora que ha sido profesora de colegio, ha estado en ONGs, en tarea, digamos, esta institución, en el propio ministerio, ha sido asesora, una persona importante en educación. Y a su lado había otra, que es Consuelo Pasco, que me ha dicho, yo también fue la que te sugerí, bueno, son las dos, Consuelo Pasco y Luisa Pinto. ¿Y cuánto, me voy a ir un poquito más atrás, cuánto influyó en ti el hogar paterno, ¿no? La presencia de Néstor Martos, este queridísimo profesor piurano que es tu padre y que fue uno de los miembros más jóvenes de lo que significó el norte a inicios de la década del 20 del siglo pasado. Bueno, yo diría que la mayor parte de personas están satisfechas con la familia en la que nacen. Y ese también fue mi caso, ¿no? Yo fui hijo de un hogar de dos personas que eran profesores. Mi padre era profesor secundario y mi madre era profesora primaria. Mi madre fue directora de un colegio y mi padre pues fue profesor del Colegio San Miguel, que es uno de los colegios más importantes del norte del Perú. Pero aparte de esa cuestión, digamos, representativa, social, en realidad fue una persona muy buena y su método conmigo no fue tomarme a cargo, digamos, para que yo aprenda, sino simplemente él dejaba libros al alcance de las manos de un niño y lo más remoto que recuerdo es que me contaba cuentos. Eso sí, siendo muy niño me contaba cuentos. Y yo escuché de su boca, digamos, las mil y una noches, la versión infantil, supongo, ¿no? Todos los cuentos que hemos leído después, yo primero los escuché narrados por él, ¿no? De forma de viva voz y después leídos, ¿no? Eso fue una influencia importante para mí. Y otra fue que leí un autor brasileño que es un gran cuentista, de paso, que se llama Monteiro Lobato, ¿no? Este, que tenía una colección de libros para niños. Eran libros, digamos, donde jugando se aprendían cosas, ¿no? Se aprendía matemática, historia, gramática, todo, pero todo era una conversación amena que ocurría en una hacienda brasileña donde una abuela conversaba con sus nietos y con una muñeca que hablaba, lo cual a mí me sorprendía mucho, una muñeca que hablaba. Bueno, eso es un invento que se vuelve a hacer, ¿no? Recientemente Galvez Ronceros, Antonio Galvez Ronceros, ha escrito un libro que se llama Perro con poeta en la taberna, donde hay un perro que habla, ¿no? Y es un libro magnífico, realmente, que destila poesía. Y cuándo descubriste que había un poeta en Marco Martos? Bueno, es muy difícil precisar eso. Solo recuerdo que a mí me gustaba mucho la poesía desde el colegio y era una actividad bastante privada leer poesía y yo aprendía poemas de memoria, ¿no? Muchos poemas. Eh, poemas que tenía a la mano, que todos eran de autores peruanos, o casi todos. Eran pues Vallejo, eh, Piedra Negra sobre Piedra Blanca, este, Los Caballeros Conquistadores, que era muy Ah, larga, de Chocano, Tristitia de Valdelomar, algunos poemas de González Prada y un autor colombiano que aparecía en un libro que tenía y que hasta ahora aprecio, ¿no? Es un autor de poemas para niños, pero buenísimo, Rafael Pombo, poeta del siglo XIX, que, bueno, tenía poemas, por ejemplo, a una gata, ¿no? Mi ringa, mi ronga, la gata candonga va a ser un convite. Empezaba así uno de los poemas de Rafael Pombo. Entonces yo simplemente leía mucho, pero no quería ser escritor ni pensaba que se podía ser escritor, no suponía cómo podía hacer eso, ¿no? Solamente en la universidad, mis borrones de colegio ya pasaron a ser poemas y merced a Washington Delgado, ¿no? Él creo que no lo sabía, pero simplemente me impresionaba mucho lo que él escribía, lo que él decía y los autores que recomendaba, uno de los cuales fue Pedro Salinas. Yo todavía en no esa sabía. época seguía aprendiendo poemas de memoria y hasta ahora me sé algunos poemas de Pedro Salinas. No, incluso muchos decían que era muy cercana a la poesía de Washington a la de Pedro Salinas también, ¿no? La primera poesía de Washington Delgado tiene sí una marcada influencia de Salinas,
en Formas de la ausencia, se llama el libro de Washington Delgado del año 52. ¿Y cómo fue tu paso de la católica a volverte un referente sanmarquino? ¿Cómo llegas a San Marcos? Esa es Pues la gran pregunta que nos hacemos mucho, ¿no? bueno, eh, hay cosas sobre las que se pasa rápido, ¿no? Cosas muy fuertes que a veces ocurren, ¿no? La principal fue la muerte de Heró. Eso nos marcó a todos. Eso fue el año 63. Pero tiempo más tarde, en un hecho no relacionado con la muerte de Heró, pero de alguna manera, hubo un congreso de estudiantes en Huancayo y la delegación de la Universidad Católica fue la delegación, digamos, más izquierdista, más que San Marcos inclusive. Y el resultado fue desastroso para todos los que concurrieron a esa, porque de manera no pública, pero discreta, fueron separados de la universidad. Y hubo un profesor que intervino en favor de ellos, que fue Armando Zubizarreta en el Consejo Universitario de la Católica, y consiguió que no se les expulsase, sino que no se les permitiese matricularse al año siguiente, con lo que todos pudieron terminar y al año siguiente postularon a San Marcos. Uno de ellos fue Luis Antúnez, que fue un dirigente de Acción Popular, un abogado muy destacado que también escribía poesía. Otro fue este, Antonio Cisneros, precisamente, y muchos otros de otras áreas, ¿no? Y bueno, entonces yo me quedé un poco como huérfano en la Católica, pues yo no había ido a ese congreso. Y, digamos, yo no estaba entre los La elegidos nómina. para ir. Sí, bueno, yo me dedicaba a otras cosas, yo me dedicaba a jugar ajedrez, por eso es que no era tan político, digamos, aunque estaba muy interesado en política, no, Pero, no tenía pero era una base de la participación. estrategia. La tuve después, ¿no? Y entonces postulé después a San Marcos, sí, y terminé en San Marcos, ¿no? Sentía que ahí se habían ido las personas que yo quería, mis compañeros, pero también mi profesor Washington Delgado, que había pasado a San Marcos, y entonces yo fui un furioso estudiante sanmarquino, o sea, sabía que tenía que terminar rápido, digamos, esa fue y fui muy estudioso en San Marcos, y terminé, digamos, en 2 años más y ya. Eh, Y en San Marcos, me fui quedando. se volvió legendario, bueno, ahora ya es casi legendario el famoso taller de poesía, ¿no? Que editaban todos los viernes. ¿Cómo Ya, así? eso ocurrió ya después. Yo estaba hablando ahora de mi época de estudiante. Cuando terminé eso, yo fui profesor en el Instituto de Arte Dramático, lo que es la Escuela Nacional de Arte Dramático ahora, en La Cabaña, y Recién luego conoces. me fui a Ayacucho 2 años. Estuve en Ayacucho 2 años trabajando ahí, y cuando regresé, ya en los 70, entré de profesor a San Marcos y con Washington Delgado planificamos la creación del taller de poesía, pero Washington prefirió no mezclarse él mismo, sino dejar que lo tomasen Lebrando Pérez y yo, y hemos estado ahí muchos años. Pero no somos los únicos, ha habido momentos en los que por viajes por dar oportunidad a otros han participado del taller Carlos Garayar también, Pablo Guevara y Jaime Urco en todo ese tiempo. Y en años recientes, Gonzalo Espino. Así que el, el taller no es propiedad ni de Lebrando ni mía, sino Claro, pero que para es de dejar San esa Marcos. marca bien sentada también, no tanto tú como Hildebrando. Y ahora que mencionabas Ayacucho, varios escritores que surgieron en los 60 fueron a trabajar a Ayacucho. Creo que también Antonio Cisneros, ¿no? Sí, pero en distintos momentos hay que precisar eso, más o menos, ¿no? Eh, hay un escritor que no se le menciona mucho, pero es un buen escritor que se llama Fernando Romero, autor de 12 cuentos de selva, que fue la persona encargada por el gobierno del Perú y por Alberto Arca Parró, que era el presidente del Senado, de hacerse cargo de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, que se reabrió en esos años, había tenido una existencia pues un siglo atrás, ¿no? O más. Entonces,
él atrajo, era un hombre de formación norteamericana muy precisa, trajo un sistema de las universidades norteamericanas y atrajo a personas de distintos países a la universidad. Eh, yo todavía alcancé, cuando llegué el año 68, algunos nórdicos, suecos, que estaban en química, por ejemplo, en la universidad, o había personas de Inglaterra, ¿no? Entonces, eso también atrajo a peruanos, ¿no? En el área que manejamos, la literatura o cosas afines, estuvo, por ejemplo, estuvo Julio Ramón Ribeiro, estuvo Reynoso, Osvaldo Reynoso, estuvo Antonio Cisneros, y después estuvimos, no al mismo tiempo, siempre sucesivamente, Miguel Gutiérrez, Juan Morillo, yo mismo, y después Carlos Iván de Gregori. He visto por ahí una cosa que no es cierta, que me la han dicho hace poco y yo mismo la he visto, de que el rector, que era Morote, este, Efraín Morote, había expulsado a algunas personas de la universidad para introducir a otras. Entre los expulsados supuestos están Cisneros, también Ribeiro y yo. Eso no es verdad. Morote no expulsó a nadie y cada uno de los que estuvo ahí se fue porque quiso irse o tuvo que irse, ¿no? Bueno, Y, y cómo, o sea, Marco Bartos, poeta, profesor en San Marcos, dictaba el taller de poesía durante muchos años, y ahora tú eres por segunda vez presidente de la Academia Peruana de la Lengua. ¿Qué tan difícil o sencillo es esa convivencia entre el poeta y el académico, ¿no? Porque para muchos a veces como que hay cierta contradicción, porque creen que el poeta eh, depende de otra disciplina, pero sin embargo tú has demostrado de que un poeta de tu calidad puede sobradamente ser un académico de primer orden. bueno, ese es un elogio que me estás haciendo, pero yo diría que no tiene que ver. O sea, un profesor de literatura no es naturalmente poeta, si no todos serían poetas, ni novelista. Es un estudioso de la literatura. Entonces, esa es una de las cosas que uno aprende cuando entra a la universidad y que muchos estudiantes se decepcionan porque llegan a literatura pensando que ahí van a ser poetas o narradores. Entonces, en realidad lo que ha ocurrido en la universidad en general en el mundo a lo largo del tiempo es que se puede estudiar literatura, pero las universidades no aceptaban especialmente a alguien por ser poeta o por querer ser narrador. Incluso hay universidades que más bien los expulsan. Las universidades europeas ha sido así. Ahora ya no es así y es justo decir que esto viene de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es la nación donde en primer lugar se crean los talleres de poesía, de narrativa, y se crean las maestrías y doctorados en estas áreas. En la Universidad de Columbia, por ejemplo, un escritor como Henry Miller es doctor en artes escénicas por la Universidad de Columbia y nosotros mismos tenemos eh, por lo menos a dos o tres eh, escritores que han estudiado maestría de escritura creativa en Columbia, que es una universidad pues de primer rango en Estados Unidos. Y ahora hay maestrías en otras universidades, en varias, en Estados Unidos y en El Paso, donde también es lugar donde van peruanos. Pero nuestros talleres de poesía en la carrera de literatura son pioneros en América Latina y también somos pioneros en la creación de la maestría de escritura creativa que se creó acá en 2006. Ahora se están creando en otras universidades de otros países. Entonces, en ese sentido, lo que hemos conseguido, y tal vez sea el logro más importante del que he participado siendo profesor en todos estos años, de lo que me siento verdaderamente orgulloso, es que la universidad trate en un pie de igualdad a los que quieren ser escritores y a los que quieren ser profesores. Se pueden ser las dos cosas, pero hay gente que es otra cosa y que, bueno, simplemente no estudia literatura para ser profesor, pero sí quiere ser poeta, narrador o dramaturgo. Eh, Cito el caso del poeta chileno Nicanor Parra, muy reconocido en su área,
de físico, de mecánica de fluidos, y al mismo tiempo como un poeta pues que ha ganado muchos premios en distintas partes del mundo. Ahora creo que vayamos bueno, siempre hemos estado hablando con el poeta, pero me gustaría, Marco, que nos compartas unos poemas de Abraxas, ¿no? ¿Y por qué Abraxas? Por qué el título de esta antología que generosamente nos has entregado para publicar con Lima Lee? Bueno, Abraxas es una deidad cuyo origen se desconoce, ¿no? Pero encarna lo masculino y lo femenino, encarna el bien y el mal, y es una imagen, digamos, muy popular a lo largo de los siglos, y entonces me gustó eso porque asocia un poco a lo humano con lo divino y por último con la creación. Y por eso y además es una palabra simple, fácil de recordar, y la gente pregunta, ¿qué es Abraxas? Bueno, pues ya lo estoy diciendo, llama la atención. Mi propósito ha sido llamar la atención. Yo busco títulos un poco que puedan gustar o que se puedan recordar, ¿no? El famoso Cabellera de Berenice, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, esa es la constelación, ¿no? Y también el Claro, nombre de mujer, ¿no? o el Bueno, del murciélago, como de Vespertilio. vespertilio, sí. Vespertilio Vespertilio. significa murciélago, viene de vesper, noche, en latín, ¿no? De ahí viene vespertino y de ahí viene vespertilio. Pero de todas maneras, como la Claro, gente no sabe qué cosa es vespertilio, he tenido que estar explicándolo muchas veces. exacto. Bueno, Es una... Sí, te escuchamos, querido Marco. ya, entonces voy a leer, tú me dices, Dos poemas, volvemos al diálogo y seguimos leyendo poemas. ya. Entonces voy a leer Abraxas precisamente. Perfecto. Abraxas huye con el tiempo y hiere con la lanza del amor mientras escapa. Vuelve con las flores, con los calores vuelve, con los árboles frondosos, vuelve con los fríos, con la nieve vuelve, crea la ilusión de su permanencia, huye y hiere. Abraxas es la fuerza, la duración, es el cambio, te quiere y te hiere, es el amor, es el agua, es el viento, el susurro que desaparece. El susurro que desaparece. Sí, este se llama Caballo Negro. El sexo es un patio de recreo para los científicos solitarios, tormento y alegría para quienes lo sienten en sus carnes. Hay un caballo negro que aparece en los cielos cuando los relámpagos parpadean y galopa en la sangre cuando abrazas y tu piel se eriza. En medio de las tormentas, en el silencio de los temores, entramos en los más profundos sueños de la especie. La tierra parece viva, es un gran animal cuando tiembla. Una inmensa salamandra se encuentra en las profundidades, reposando en un largo sueño. Cuando se mueve, todo cambia. Arriba hay terremotos, marejadas, huracanes. De las profundidades salgo como un caballo negro y te poseo. Ya están los dos. Y ese caballo negro que posees también se remite a los famosos caballos negros del ajedrez. No lo sé, no lo sé. No, No no, no, sabes. no había pensado en eso, pero bueno, caballo es caballo en el tablero, en los sueños O en la o en vida la real, pradera. claro. Marco, Dime, tú eres piurano y algo que se valora de ti es que no has dejado de retornar a tu tierra, ¿no? De hecho, en el mes de enero, cuando tuve la oportunidad de compartir una actividad contigo, la municipalidad te rindió o te tributó un reconocimiento. Eh, Fuimos testigos, bueno, tuve el privilegio de ser testigo de cómo la gente en Piura te quiere, ¿no? Eso de que nadie es profeta en su tierra no se cumple contigo. ¿Qué opinión te merece aquello? bueno, solamente expresar mi gratitud a mis paisanos. Yo en realidad procuro sentir que no me he ido y por eso vuelvo siempre. Casi para mí es natural ir a Piura, haya o no haya una actividad, y tengo ahí amigos. Claro, por razones de edad muchos han ido falleciendo, pero felizmente ese ir y venir me ha permitido tener amigos más jóvenes. De hecho, mis amigos más cercanos en Piura son menores que yo, son Sigfredo Burneo y Houdini Guerrero, dos amigos vinculados a la edición, a la poesía, a la narrativa,
y tengo también mis amigos de mis promociones y muchos familiares. Me siento pues en casa, digamos, en Piura, y es mi lugar favorito, claro. El poeta que nunca se ha ido de su casa. Eh, Marco, ¿y alguna anécdota de repente que tengas con Arturo, con Arturo Corcuera, que es un poeta a quien lo seguimos queriendo y de hecho este festival empezó como un pretexto, ¿no? También para celebrar a su famoso Noel Grande. Ustedes que han caminado juntos durante tanto tiempo, él te tenía muchísimo cariño, siempre estabas tú en sus anécdotas, de repente alguna que tú quisieras compartirnos. Bueno, te quiero decir que sé muchas cosas de ti porque Arturo me las contó y son muy graciosas, pero ahora se trata de Arturo, no de ti, ¿no? Entonces esas te las voy a contar a ti, en lo personal, porque dan mucha risa las anécdotas sobre ti mismo, ¿no? Pero, pero bueno, una cosa que recuerdo que tiene que ver con algo relativamente reciente es que Arturo siempre fue pues un hombre de sueños políticos. Él mismo no lo fue, pero fue un hombre de izquierda y al mismo tiempo fue una persona, digamos, muy conocedora de lo administrativo. Él, digamos, por mucho tiempo fue funcionario del Instituto Nacional de Cultura y alcanzó ahí puestos importantes, e inclusive estuvo cerca de Marta Hildebrand, una mujer, digamos, complicada por su don de mando De y carácter. su carácter difícil, vamos a llamarlo así, aunque no era inamistosa en la intimidad, eso puedo decirlo. Bueno, ella se llevaba bien con Arturo. Arturo era una de las personas que podía sosegarla, digamos, con una gracia, una cosa así. Bueno, todo esto es un prolegómeno para decir que Arturo era una persona muy estimada, ¿no? En los ambientes también administrativos. Entonces, cuando ha pasado el tiempo y él se retiró del Instituto Nacional de Cultura, trabajó un tiempo en San Marcos y después cuando vinieron las elecciones de 2005, 2006, que fueron las elecciones que finalmente ganó Mala, ¿no? Este, él manifestó cierta inquietud, igual que Lebrando Pérez, por acercarse a las posiciones de Humala, y yo vi a Lebrando Pérez cerca de Humala alguna vez, pero Arturo participaba en los mítines, eso no lo sabe mucha gente. Arturo recitó en más de una ocasión en mítines de Humala, por ejemplo, en la Plaza 2 de Mayo, en el mitin de cierre de campaña, me parece, estuvo Arturo Corcuera ahí. Entonces, cuando se comenzó a hablar de nombres de personas que podían ocupar puestos, eh, la gente decía que Arturo podía ser ministro de Cultura y hubiera sido natural que lo sea. Estaba preparado para eso, era uno de los pocos que conocía de administración y era, digamos, un hombre confiable, ¿no? Y resulta que ese rum rum popular llegó a oídos de Humala y a Humala le pareció bien. Y entonces dio una cita, mandó llamar a Arturo para que se presente y era para ofrecerse el cargo de ministro de Cultura. Y Arturo se quedó dormido y no fue a la cita. Ya, esa es la anécdota. Nos La perdimos anécdota de un, Arturo. nos perdimos un ministro, pero nadie lo atacó después por ninguna cosa que hiciera, ¿no? Poca gente Pero sabe tuvo eso, un acto pero valeroso porque ahora que lo mencionas es cierto, yo recuerdo incluso haberlo acompañado a alguna de estas muestras de apoyo a este señor que traicionó a muchos y Arturo tuvo la valentía de redactar una carta diciéndole que estaba totalmente decepcionado de lo que de lo que venía haciendo Yantumala como presidente y creo que con eso dejó también muy sentado su coherencia como hombre correcto y honesto, ¿no? O sea, sí, pudo no decir nada, aplaudirle al claro, gobierno, pero sin embargo él publicó una carta que la reprodujeron en La Mula, en Perú 21, en varios medios de comunicación, en las que él marcó totalmente distancia con el humanismo, pero qué simpática anécdota. O sea que si Arturo no se quedaba dormido, pudo haber sido ministro de Humala. sí, bueno, y quien lo recuerda bien es su esposa, Rosy, ¿no? Que se Claro. acuerda de ese momento. Ya después Pero te no, voy a preguntar por interno las anécdotas que te había comentado sobre mí, ya, es cierto. Eh, por favor, Marco,
queremos seguir escuchando tu poesía. La gente está Bueno, comentando en esta plataforma, dicen, por ejemplo, este señor habla y traza mapas literarios, es genial escucharlo. Saludos desde México. Marta Patricia Sánchez, Zulma Gómez, arriba Piura y la perla del Chira. ya, Javier Oquendo también tiene un comentario muy generoso contigo desde Ecuador. Nos están siguiendo las personas en la plataforma de Lima Lee y queremos seguir escuchando tu poesía, querido Marco. voy a leer este poema que se llama Sombras. En la habitación de las sombras, donde se cuela el sol como una daga, hay olores de los inciensos de la India y luz tenua de velas ensimismadas. Aceites llevan las manos de la muchacha que frotan a una espalda agradecida. Es un momento mágico de desnudos ocultos por toallas. El lenguaje se suspende. Solo queda el rumor del río que viene de lejos. Atraviesa las selvas y montañas y se mezcla con las olas e inunda la habitación de sosiego y esperanza. Ese Sosiego poema y es de 2017, apareció en el libro El Espíritu de los Ríos y ha sido recogido ahora en esta antología Abraxas. Y ya que estamos, digamos, en el tono piurano, eh, voy a leer un poema que se llama Pespita. Esta es una palabra que se desconoce en Lima, pero es una palabra castellana que vino al Perú en el siglo XVI y se quedó en Piura. Y Pespita le llamaba Pizarro a su novia eh, aborigen. Pero, bueno, ¿y qué significa Pespita? Un amigo piurano se fue hasta España, Extremadura, y averiguó lo que significa Pespita. Pespita es un tipo de pájaro cuya hembra tiene la cola de distintos colores. Así que el uso para una mujer digamos, metafórico, y en realidad Pespita es la muchacha pispireta. Pispireta es una palabra que no tiene que ver con Pespita, aunque parece, pero significa más o menos lo mismo. Es la coqueta, la chica que sonríe al hombre que la corteja. Esa es la Pespita. pero qué Vamos a ver. pespita esta muchacha, dicen, ¿no? Sí. Hay un dicho en Sullana, dice, ¿qué Pespita es la fulana? Le está pelando la muela a todos los hombres. Sí, es cierto. Eso es muy pirano. Preferí desde niño a una Pespita con su amplia sonrisa de colores, yendo por las calles de mil amores, dando alegría al que la necesita. Es candela que en los fríos crepita, alegría del sol, finos olores, bálsamo en medio de los dolores, gestos de diosa, me calma y agita. Daría gran parte lo vivido por volver a orillas de mi río, con la Pespita de quien me fío, vencedor del tiempo y del olvido. Qué hermoso poema. Muy piurano, como dijiste. Sí, Publicaste un libro dedicado a Piura con Siete Vientos hace poco, ¿no? Con Houdini, que sí, es, creo, el, sí, sí. se llama, dime, El libro, ¿cómo se llama? Me estabas queriendo referirte al libro. se llama Piura, Espejismo de Eternidad. De eternidad, así es. Sí, eh, lo que dice un poema ahí es que se pregunta el poema, ¿no? ¿Durarán los poemas dedicados a Piura? ¿Durarán sus lectores? Bueno, todo desaparecerá. Lo que seguirá es Piura, que es espejismo de eternidad, porque también tal vez termine, pero parece que es eterna. Es lo que nos parece a los piuranos, que Piura es eterna. Y nosotros con esas transmisiones no pretendemos ser un espejismo, pero por lo menos una especie de oasis entre tanta mortandad, ¿no? Porque el mundo está siendo asolado por esta pandemia y creo que una forma de combatir el dolor, la tristeza, es llevando la voz de nuestros poetas. Por eso, querido Marco, es un gusto poder platicar contigo, escuchar tu poesía. Invito a quienes quieran leer Abraxas. Aquí está la dirección electrónica donde pueden descargar el libro gratuitamente. Este es un esfuerzo de Lima Lee, el programa municipal que está llevando en este momento poesía a todas partes. Querido Marco, no sé si querrás culminar con
la lectura de uno o dos poemas más o decirnos algo a quienes estamos aquí pendientes de esta conversación, de estas respuestas tuyas. Bueno, voy a leer un poema más y después ya puede cerrar, ¿no? Este se llama, está también en el libro Abraxas, se llama Máquina del Otoño. Funciona mal la máquina en el otoño de su vida. Va despacio por las calles y los campos. Tosen sus fierros viejos y su respiración se hace entrecortada y da miedo, pánico. Le hacen falta aceite y gasolina y mano fina que arregle sus desperfectos. Tuvo asientos muelles. Ahí se refocilaban las muchachas de glúteos hermosos y ojos inmensos como lagos. Uno le dijo que era fácil de creer y difícil de olvidar, que era un vehículo de cromos brillantes al que se podía adorar toda la vida. Nada era verdad, salvo el movimiento de las ruedas vertiginosas en el negro asfalto. Mujeres que se aferraban al timón y daban gritos de entusiasmo que el oscuro motor guarda como un recuerdo ajado, ahora que la máquina se detiene al borde de los acantilados y observa el piélago azul y clara, azul y plata, el cementerio marino con sus palomas y sus barcas. Gracias. Muchísimas gracias por ese poema. Te envía saludos Jorge Linares desde Trujillo, saludos desde Yurimaguas, o sea, varias regiones del país. Helen, Marco, gracias por permitirnos terminar este primer día de Primavera Poética, este primer día de entrega de esta colección que hemos preparado con todo el amor por la poesía. Y qué mejor forma de demostrarlo que entregándole la obra de autores que admiramos y que leemos como tú. Solamente quisiera unas palabras finales tuyas que vaya dirigido a los poetas jóvenes. Y digo poetas jóvenes porque de esa generación a la que te referías, ¿no? En la que participaba Washington Delgado, que dejó discípulos como tú, eh, los poetas de mi generación, si quiero usar un término de modo didáctico, nos remitimos a escritores que surgieron en los 60 con mayor frecuencia que a escritores de repente que surgieron a partir del 75, 80 o ya 90, ¿no? Porque ya han pasado ya casi 30 años de lo que fueron los 90. Pero sin embargo, esa cercanía, cuando pensamos en referentes, siempre se dirige a poetas de la generación a la que tú perteneces. Entonces me gustaría, por favor, un mensaje para estos poetas jóvenes que te siguen y te leen. Bueno, yo creo que eh, eso tiene que ver también, todo lo que tú acabas de decir, tiene que ver también con los medios de expresión de los poetas, ¿no? De hecho, que la universidad es una plataforma desde la cual un poeta mayor tiene contacto con poetas más jóvenes. Eh, Podría decir que, digamos que yo tengo más contacto con poetas jóvenes porque van a la universidad que poetas menores que yo que no son profesores universitarios. Así que por ahí hay también esa situación. Y la otra cosa es que poetas buenos y de calidad hay en todas las épocas. Lo que ocurre es que, digamos, ahora se ha sistematizado más el aprendizaje de la poesía. Es posible ahora para un joven, más que para nosotros cuando empezábamos, tener acceso a más libros, a más bibliotecas y a más personas. Y por lo tanto, podría yo aventurarme con una bola de cristal, decir que el porvenir de la literatura peruana es vigoroso, va a ser notable, más de lo que es ahora en el futuro. Es decir, van a aparecer más poetas y más narradores de calidad. De hecho, el Perú ha tenido muy buenos narradores, pero estamos extrañando algún autor joven, digamos, que tenga el brillo de Miguel Gutiérrez, que creo que ha sido el último gran escritor en novela que hemos tenido, y antes, pues, Tirano, además. Ribeiro y antes, Vargas Llosa, ¿no? Entonces, eso está por ocurrir, pero yo quiero, digamos, mostrar también mi simpatía por las personas que vienen a la universidad con afán digamos, de aprender técnicas para escribir poesía o narrativa y lo logran. En San Marcos están apareciendo gente que hace sonetos, que hace sextinas, como Carlos Germán Belli, que hace 10 años no había. Es simplemente porque tienen ahora los recursos para aprender tanto la poesía medida como la poesía de verso libre.
Entonces, simplemente un abrazo a todos los jóvenes. Yo creo que los mayores tenemos que estar siempre dispuestos a escucharlos, a leer sus textos y a formar este conglomerado, pues, que es la literatura peruana. Y nuevamente, al despedirme, mi felicitación a Primavera Poética, a la Municipalidad Metropolitana de Lima, al programa Lima Leo y a todos los responsables, uno de los cuales eres tú, Harold Alba. Muchísimas gracias, querido Marco Martos. Es una hermosa forma de culminar el día, una hermosa forma de culminar este día de presentaciones. Eh, Quienes quieren continuar leyendo a Marco Martos pueden acudir a la dirección electrónica que está en esta plataforma y bajar gratuitamente a Braxas el libro que nos ha entregado para el programa Lima Lee. Muchísimas gracias, poeta. Ha sido un privilegio poder tener este diálogo aquí en tiempo real, con comentarios de muchísima gente que te quiere. Gracias a Lima Lee. Nosotros vamos a continuar con el ciclo de presentaciones. Retornamos el día miércoles. Van a haber 3 presentaciones el día miércoles. Vamos a estar ya publicitando en nuestras redes cuáles son los libros de los poetas que se presentarán el miércoles. Y como le dije en la mañana, este es el primer día de 120 dedicados a la poesía, porque queremos que este sea el año que se recuerde como el año cuando la poesía se impuso sobre la pandemia, el año cuando la poesía se impuso sobre la tragedia. Muchísimas gracias, Marco. Muchísimas gracias a Lima Lee y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este diálogo con este gran poeta. Buenas noches. Buenas noches.